Esto es MAP Radio, contigo en la X de 5 a 7 cada tarde. Y recibimos con mucho cariño a la psicóloga clínica y terapeuta Angie Santana. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Mira, vamos a, como hablábamos tú y yo, hablar de cómo ponemos muchas veces la familiaridad por encima de indicadores que a veces no queremos ver porque son familias. Así es, así es. Yo creo que y escuché un poquito de lo que ustedes estaban hablando anteriormente y definitivamente esto es una situación que nos aterra, pero es una situación que no es esta la primera, sino que pasa y pasa y pasa siempre. ¿Qué pasa con esto, Ingrid? Pasa que en Latinoamérica nosotros le damos una posición a lo que es familia tan alta que muchas veces dejamos de lado los puntos ciegos que esta familiaridad tiene. Y frases como, es que es familia. Y frases como, la sangre pesa más que el agua. Y frases como, no importa, que él es de la familia. Entonces, esos puntos ciegos dan apertura a que pasen muchas situaciones que van desde cosas muy simples que lastiman a cosas muy fuertes que destruyen. Entonces yo creo que eso es una manera de abordar esta situación que pudiera ayudarnos mucho a esclarecer cómo estamos nosotros tomando la relación familiar y también a tomar las medidas necesarias que eviten que situaciones como esta sigan ocurriendo. Yo decía ahorita, Angie, que realmente me sentía muy, no sé, quería como incluso después quiero traer a un sociólogo quizás, porque hay un tema cultural donde hemos visto que la mayoría de los abusos ocurren de parte de hombres. Y repito que lo dije ahorita, no estoy diciendo que todos los hombres son abusadores. La mayoría de los hombres no son abusadores, pero los abusadores, la mayoría son hombres. Y nos vamos más lejos, de la familia. Pedofilia. Esa es la enfermedad donde un hombre se excita y encuentra placer cuando está, mientras más menor, más placer. ¿Es correcto? Es correcto. Lo único que aclararía un poquito ahí es no encerrarlo en la pedofilia, porque la pedofilia es un diagnóstico y un trastorno. Sin embargo, muchas veces esto ocurre o el perpetrado, el victimario, ¿verdad? La persona que hace el acto, que agrede, no necesariamente tiene un diagnóstico. Y es bueno que sepamos que la motivación en más del 95% de los casos no es la sexualidad. La motivación no es por el sexo y el placer que el sexo va a traer en la violación o en el abuso y violación. Lo que llama más la atención a este tipo de personas es esa sensación de poder, dominio y control que tiene con la víctima, que es menor y es indefensa, y es el morbo que le causa. Qué horrible. Hacerlo con una persona que es de su familia. Entonces, Angie, precisamente tú hablando de esto ahora, ¿cuáles son las cosas que yo, como madre o quien sea la persona que nos esté escuchando ahora mismo, pueda tomar en cuenta que yo no debo normalizar en comportamientos dentro precisamente de la familia? O sea, cosas que no debo normalizar viendo mi hijo con alguien de la familia. Mira, hay muchísimas conductas que podemos ir citándola ahora mismo. Yo quisiera ser bien práctica y bien precisa, Sí, claro, porque yo pienso que que sí. También hacen falta ese tipo de herramientas de hablar a la gente de manera más directa. Claro que sí. Vamos a empezar para hacer un listado, una especie de listado. Vamos a empezar que cada uno de nosotros tenemos que tener pendiente que el daño es mucho más fuerte que la familiaridad. Que los indicadores que un familiar tenga es más fuerte que el lazo sanguíneo que tenga conmigo o con mi hijo. Empezando por ahí, esa lealtad satánica. Vamos a empezar por ahí. O sea, vamos a empezar a ver en relación al menor, hijo, hija mía, como el indefenso. Y vamos a ver al hermano, a la hermana, al tío, al abuelo, a todos como una persona sí cercana, pero que de igual forma yo tengo que estar ojo visor para saber qué tan cerca o no debe de estar de mi hijo o mi hija. Porque somos familia y nos cuidamos. Pero el cuidado también conlleva límites, ¿verdad? El cuidado también conlleva observar. Entonces, ¿qué son esas cosas? Mira, regularmente
las personas varón, hembra dentro de la familia que tienen esa necesidad y no tienen ese autocontrol de llegar hasta un límite con un menor, no tienen necesariamente que tener una conducta que tú puedas ver a simple vista. Pero hay algunas que sí pueden verse. Por ejemplo, ¿por qué una persona dentro de la familia o allegada a la familia tiene que decirle secretos a tu hijo o a tu hija? No hay secreto. ¿Cuál es la necesidad? No. ¿Por qué tiene que cargarle? ¿Por qué tiene que cargarlo en las piernas? ¿Por qué esa necesidad de siempre cargarlo? ¿Cuál es la necesidad de elogios constantes fuera del elogio normal que tú le haces a un menor? ¿Por qué tienes que fijarte en detalles que regularmente tú no te fijas? Qué bonita te queda ese faldita o ese pantaloncito. No es apropiado. ¿Te gusta ese pantaloncito? Regularmente, cuando es una persona que tiene una intención superior o que va más allá a un simple halago normal, a un ser querido que quiere, no tan solo halaga lo que ve, sino que procura investigar cómo se siente el niño con eso que se está halagando. ¿Sabe que hay una normalización que pasa mucho y lo pude entender y ver más que nada por tener familiares y sobrina y mi hermana que está criando en Estados Unidos cuando vienen para acá? Sí. Decía que a ella le parece una locura como aquí se normaliza de que es de manera sana. Y ya estoy hablando de este tipo de comentarios cuando la niña estaba muy pequeña, como, ay, vamos a presentarle a tal primito, que sea el noviecito. Como que para... ¿Qué? Y hacen ese tipo de comentarios, Claro, como cuando son bebecitos, es muy normal. Sí. Porque el problema es que lo estamos hablando ahora en este contexto. Sí. Y ya dice, pero eso claro que no. Se da muy normal porque se ve sano. Sin embargo, ¿a qué estamos invitando? ¿A qué tipo de conversaciones? Poco a poco los niños se van acostumbrando. Y lo digo porque luego esos mismos niños, luego vi con que crecieron y ya ahora con 7, 8, 9, 10 años, esos niños varones y esa misma niña hembra, como crecieron entendiendo como ese tipo de cosas, saltan como que, no porque es mi noviecito o mi noviecita, y comienzan a estar pensando y a tener conversaciones de cosas que no le competen a los niños. Que y ni tal vez saben que lo ni que están saben, y diciendo. luego de manera natural, lo que parecía un juego y lo que fue inocente tal vez en esa etapa primero, cómo viene para luego cuando llegue una persona más adulta, en sus vidas, ¿me entiendes? Claro, porque ¿Cómo lo tú manejamos? lo normalizas y das apertura a que una persona que no tiene que acercarse de manera inapropiada a ti, se acerque. Tú le das la proximidad en inocencia, sin saber, porque ya creciste acostumbrada a que se te permitiera que te invadieran, cuando debe de haber una distancia entre un adulto y un niño. Si tú le preguntas a tus amigas, por ejemplo, ¿con quién fue tus primeros besos? Posiblemente te van a decir con un familiar, con un vecino, con alguien cercano. En mi generación, por ejemplo, se usaba muchísimo eso, que los primeros besitos fue con el primito que vino de Estados Unidos de vacaciones, con el primito que vino del campo porque vino de vacaciones. Porque cuando son chiquititos se habla de esta manera. Entonces ya el niño lo va asociando como una conducta permitida. Cuando creces, entonces ya no tienes las herramientas ni recursos para decir, párate, frénate, yo no quiero saludarte. Señores, y aquello de, venga a saludar a su tío. Dele un beso. Dele un beso a su tío. Cosa tan horrible. Por eso Pero inicié mi intervención diciendo, la familiaridad está cegando los ojos de indicadores que luego nos cobran muy Pero caro. vemos incluso casos donde efectivamente sí existió un abuso y luego entran parientes de esos adultos abusadores Sí. que les cuesta admitir o darle la razón a ese niño o verdaderamente poner en tela de juicio o enfrentar a esos familiares que tienen una lealtad de toda la vida. Mira, yo me atrevo a decir que de 10 incidentes dentro de la familia donde hay violación, donde hay abuso, 2 pueden debatirse. Todos los otros se quedan callados por esa lealtad absurda
que a Ridícula. veces tenemos dentro de la familia. Somos familia, nos queremos y nos apoyamos, pero como somos familia, nos queremos y nos apoyamos, también nos cuidamos entre nosotros. Tú ves, entonces, ese tapar, ese no decir, el ejemplo está en este mismo caso. Y hay algo muy raro que lo estábamos conversando anteriormente, de que yo puedo estar equivocada y vuelvo y digo, discúlpeme, pero hay veces que otros familiares se enteran, incluso crean conciencia sobre eso y buscan la manera de que no se sepa De taparlo. en su totalidad la situación. Claro, porque ¿qué fue lo que nos inculcaron desde chiquitito? Y mientras más desconocimiento, menos mitigamos y menos dilucidamos eso que nos enseñaron. Ujú. La ropa sucia, ¿dónde que se lava? En la casa. En la casa. Entonces, los vecinos, los familiares cercanos dicen, bueno, yo en eso no me voy a meter. Entonces, ahí entra la importancia de que haya y exista y se trabaje en una conciencia social, donde yo no tenga temor de decir, mira, ahí yo entiendo que pasó esto, por esto y esto que vi. Pero lamentablemente tenemos una irresponsabilidad social tan alta Horrible. que no queremos tirar la primera piedra. Ahora bien, cuando viene un valiente, ¿verdad? Uno que pudo zafarse de esa absurda lealtad y dice, entonces todos los otros empiezan a opinar y decir, sí, porque yo también lo sabía, sí, porque yo lo sospechaba. Pero cuando uno da el primer paso. Y eso es ser cómplice de un abuso. Eso es ser cómplice de un abuso. Hay algo que tenemos que tener claro también. Estamos hablando del tema de que como familia nosotros queremos protegernos tanto que no nos damos cuenta de las banderitas rojas ni de los puntos ciegos. No, y pintamos Pero esa aquí bandera. en este caso hay dos culpables nada más, ¿eh? O sea, no estamos responsabilizando a nadie más. Aquí hay dos personas que cometieron el acto y son las dos personas que son culpables. Todo lo demás que estamos hablando, entiendo y así quiero verlo, es para poder prever situaciones futuras. Exactamente. Porque tampoco quiero, tú sabes, que la mamá, que el padre, porque ya el dolor es mucho. Sí, yo tengo mis dudas sobre eso, pero es cierto lo que tú dices. Tengo una cuestión antes y es la siguiente. Sí. El tema de la pedofilia. Sí. ¿Eso es una condición mental? ¿Cómo se desarrolla? ¿Hay características durante el crecimiento de una persona que pueden llevar a eso? Esa persona fue abusada. O sea, el crecimiento de ese individuo. Mira, un ¿Qué pasa pedófilo ahí? no necesariamente tenga que haber pasado por una situación de abuso. Eso es un trastorno, eso es una condición que se desarrolla en el ser humano. Sola. Se desarrolla en el ser humano, pero así como se desarrolla, puede ser controlada y no se utiliza ese trastorno y esa condición como una justificación al Exacto. hecho. Ajá. Tú ves, no es que él es pedófilo. No, espérate. No. Obvio que no. Yo lo que quiero es entender, porque Sí, ¿qué claro. pasa? Tú, al momento de analizar, señores, esto crea en uno una incertidumbre y un dolor y una angustia que uno empieza a ver cosas hasta donde no hay. Mira, Claro horrible. que sí. Uno se pone Bueno. a unos niveles que son Claro que sí. horribles. ¿Qué Claro pasa? que Tener sí. ese contexto puede ayudarnos incluso a darnos cuenta si efectivamente alguien que está haciendo un comportamiento inadecuado, eso te despierta también y tú dices, pero espérate, esta persona a la cual yo tengo una familiaridad, o es mi amiga, o es alguien muy querido por mí, o un amigo muy querido por mí, tiene estas características en el trato a tal o cual niño. Mira, la pedofilia siempre se va a evidenciar. Se debe evidenciar con una mirada porque ellos se van desesperando y van de una conducta muy pasiva a una conducta que se va viendo evidente. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero dejar claro? Si le atribuimos todos los casos que han pasado recientemente a un trastorno como la pedofilia, estamos dejando todo un grupo de personas que son responsables de lo que están haciendo, libres de sus responsabilidades. No, y los pedófilos son responsables de lo que están haciendo también. Sí, yo estaba buscando precisamente con mi consultor. Sí, porque de ChatGPT ellos saben lo que están haciendo. Ellos no están de libres verdad, de culpa. No, son culpables peor, o sea, igual, no lo justifica como tú decías en nada. Ahora, realmente a mí me preocupa porque más allá de la pedofilia,
que como yo pienso que no es lo que la mayoría le está pasando Así en países es. como el nuestro. Cuando Lo están otro es haciendo más, esto. lo otro es ¿Qué más. pasa? Vagabundería. En este país está normalizado el alcohol, una adicción que aquí está normalizada. Aquí todo es con alcohol. No tiene que ver con clase social, ojo. Pero, Eso es ¿qué verdad. pasa? Aquí en los ambientes, mientras más vulnerable, más se ve, quizás, pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ese otro tema que a mí me preocupa, ¿por qué? Porque yo he visto personas buenas que bajo los estragos del alcohol han hecho cosas terribles o se han vuelto unos monstruos momentáneamente o un brote psicótico por alcohol. Estoy poniendo algo sencillo, Sí, no sí, dije sí. droga, dije alcohol. Entonces, ahí también tenemos un tema. Sí, pero mira, me llama mucho la atención lo que tú mencionas. Primero vamos a ver, ¿qué es lo que hace el alcohol en nuestro cerebro? Desinhibir. Nuestro cerebro tiene un mayor general, ¿verdad? Ajá. Que está aquí, ¿verdad? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal está justo aquí. Qué bien, amiga. ¿Qué hace ese mayor general? Ese mayor general lo que hace es autorizar o no autorizar mis acciones. ¿Ok? No mi pensamiento, no mis emociones, mis acciones. Cuando yo tomo mucho alcohol, mi lóbulo frontal, que es mi mayor general, Se vuelve un slime. se vuelve una pasita. Por ende, Se va a acotar. no, exactamente, se vuelve una pasita y no puede cumplir sus funciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como ya no puede ser un regulador entre lo que yo quiero y lo que yo debo, entonces lo que yo quiero pasa directito al hecho. ¿Qué quiero yo decir con Ay, esto? que Pero saca Angie, tu- pero que Angie, saca aquí tu- todas, No espérate, es no, el espérate. alcohol. Te Usted lo saca va a la hacer. realidad. Ay, Usted ay, lo ay, va a verdad. hacer. Por eso es que yo Qué digo. duro lo que tú acabas Por de eso es que decir. yo digo, no, nadie que te diga es que yo lo hice porque estaba bajo los efectos Y del perdón. alcohol. Nada de eso. Eso estaba ahí Lo que hace pasa rato. es que como su regulador no estaba, Usted le su dio pa' allá. intención Qué pasó barbaridad. derecho. Pero de hecho, todas aquí Qué barbaridad. obviamente hemos bebido. No necesariamente estamos hablando de que hay que beber hasta embriagarse, pero ¿qué pasa cuando simplemente a veces uno toma un sorbo y uno ya va sintiendo como uno va soltando? Claro, y uno como se hay cosas libera que a lo un mejor poquito. cuando tú estás en todos tus cabales, sin nada de alcohol en tu sistema, hay cosas que tú no permites y cuando tú estás un poco bebida, como que hay cosas que te resbalan. Entonces ya por ahí hay Ya ahí tú problemas puedes ir seguros. cogiendo. Ahora. Y ahí engancho con lo que dijo ahorita Graciela, que a mí me tocó mucho. ¿Por qué? Porque sí es verdad que a nivel social nosotros hemos normalizado tantas y tantas cosas. Y estamos hablando aquí. Y yo le estoy dando como para atrás, como a mi niñez, como a todo lo que yo he vivido, de ese normalizar, por ejemplo, ese alcohol en las fiestas donde hay niños. La familia. ajá. O sea, y te digo la verdad, yo no te puedo decir que gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, de verdad, nunca he tenido nada así, a estos niveles como lo de Briana, ni cerca, gracias a Dios, Dios te libre. pero fíjate que es una realidad que para nosotros es muy normal ir a un 24 de diciembre, lo digo porque acabamos de salir de las fiestas, salimos de un 31 de Señores, diciembre. pero los papás está todo el mundo peleando, el bebiendo, abuelo peleando, pero se todo el arman mundo, cosas. y uno en el medio, o sea, Claro. esos tipos de cosas, a mí me tocó, yo dije, wow, ¿qué yo voy a hacer a partir de ahora? Ya yo tengo la información y tú que nos estás escuchando, ya tú estás viendo cómo estamos desmenuzando esta situación desde la raíz, ¿qué tú vas a hacer con toda esta información a partir de ahora? Porque si no vamos a seguir en lo mismo y esto nunca se va a acabar. Pero yo, Esa es la pregunta del millón, porque ahora todos los medios, toda la sociedad está totalmente atenta a esta situación. Pero va a pasar una semana, va a pasar 15 días, como los 9 meses va a del pasar caso un que mes, sabemos. y entonces volvemos a la costumbre que cultura, porque oigan bien, Que o sea, no es que cultural no esta estamos vaina. culpando de nada, pero es que tenemos que entender que culturalmente hemos adoptado acciones que van en contra de mi familia y de la protección que yo tengo que darle a los menores de mi Y familia. la responsabilidad tan vulnerables. grande que es esa. Señores, vamos a ir a una pausa, pero vamos a continuar conversando con Angie sobre este tema que el país entero está totalmente afectado. Y vamos a seguir dando herramientas y tratando de traer un poco de luz dentro de toda esta confusión para poder hacer aún mejor nuestro trabajo como tutores de esos niños y padres y adultos responsables. Volvemos con más aquí en MAP Radio. Ya regresamos con más en MAP Radio por la X102, tu alternativa. De la música que amas a las conversaciones que te mueven. Todo pasa aquí. La X102, tu alternativa.
La X102, tu alternativa. La nueva X102. Nuevos espacios, más interacción y mucho por descubrir. Síguenos en Instagram, X y TikTok, @X102FM y entérate de todo. Empieza tu día en otra frecuencia. Despierta con la X. Información clara, voces que inspiran y una mirada distinta al día. Ico Abreu, Iván Alcántara, Giulio Pelicione, Uriel Suriel, Carmen Rodríguez y Franco Olivares te acompañan para empezar la jornada con otra perspectiva. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa. Más que música, Opinión, interacción, crimen, la X102. donde nos encontramos. Conecta por WhatsApp 809-565-6414. Estás en la X102, donde nos encontramos. Continuamos con MAP Radio por la X102. Estamos de regreso en MAP Radio ante la lamentable situación que se conoce del caso de Brianna. De esto saca a relucir tantas conversaciones que se tienen que tener sobre a veces cuando la familiaridad dentro de una familia puede, valga la redundancia, puede poner por encima de los indicadores de que esa persona pudiera ser parte o ser el autor de un posible abuso a un niño, a una niña, a un familiar. Nos llega a un mensaje a través del WhatsApp que preguntan, justo estuvimos hablando cuando Ingrid utilizó el término de que si una persona es un pedófilo, dice que no necesariamente para una persona cometer un acto de un abuso sexual a una menor debe de tener la condición de pedofilia. Sí, y eso él lo quiso mencionamos, que se aclarar un poco eso, Así básicamente diciendo porque tal vez coloquialmente es que se le pone esa terminología, pero a nivel médico es otra cosa. Me encanta Psicológico. que él haya hecho esa aclaración porque sí lo hablamos, pero lo pasamos como muy rapidito. Un saludo, Ico. Y fue en el momento en que mencionamos que si lo agrupamos en pedofilia, entonces estamos dejando un espacio muy abierto y eso va a traer confianza, lo cual es peligroso. Mira, la mayoría de los casos donde hay este tipo de violencia y abuso a menores dentro del círculo familiar no son pedófilos. Son personas que saben lo que están haciendo, son personas que están conscientes de lo que están causando y son personas que toman la decisión de tener una disociación mental momentánea para poder hacer el hecho sin sentir la empatía por la víctima. No. Entonces, esto es tú sentarte, es como que tú te sientes y escribes un libro. O sea, es una persona que está consciente de lo que está haciendo, porque inclusive diseña en su cabeza con la disociación que debe de estar pensando para bloquear emoción y poder ejecutar el hecho. Es peor. Y lo hiciera frente a todos. Si no fuera premeditado, si no fuera una planificación, no se toma una víctima y se aísla del resto del grupo. O sea, tú sabes que tú estás haciendo algo que no está bien. Claro que sí, claro que sí. Entonces, que mira, sabe. ahora nosotros estamos esto es una realidad. Hay que vivir con ella. Es algo horrible. Este caso en particular, hemos visto casos a través del tiempo. Yo como madre, Piña y Paloma en un futuro, y yo sé que muchas personas que nos están escuchando, madres y padres, yo quisiera saber cómo uno ahora desde la sanidad mental afronta esta realidad tan cruda que se nos presenta Una vez más. en la cara una vez más, porque uno está angustiado. Que ahora, ¿cómo uno se comporta ante esta situación? Aparte de las señales que ya tú mencionaste. Claro que sí. Mira, hay algo que nosotros los seres humanos hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos en situaciones como esta, pero también en cualquier otra situación que nos causa dolor y que nos sacude. Y es que nosotros bloqueamos mucho y a veces no queremos reconocer y ver lo que nos causa dolor. Es una manera de, me tienen muy atosigada con esta información, déjame no leerla.
me tienen muy saturada con estos datos, déjame yo no revisarlos. Entonces, su deber, porque usted decidió ser madre, usted decidió ser padre, usted nadie lo obligó, usted decidió. Entonces, su deber es usted poder nutrirse de estas informaciones, ¿verdad? Ver de estas informaciones y nutrirse de cómo usted puede tomar acciones y decisiones para prever lo más posible que esto llegue cerca de su entorno familiar. Entonces, ¿cómo puedes tú hacerlo? Mira, el amar, si tú no pones límites, tú no amas, ¿verdad? Porque el amar implica poner límites. Entonces, tienes que ir no de 0 a 100, tampoco es que vayamos a entrar en una paranoia que yo no deje que mi hermano salude a mis hijos. Sí, porque pero, imagínate tú. Claro que no podemos, pero sí yo debo de entender que yo tengo una responsabilidad superior de vigilar de manera constante todo adulto que está en mi entorno. Y yo voy descartando sin descansar. ¿Por qué digo descartando sin descansar? Porque yo puedo estar observando al tío de mi hija. O descartarlo de mi hijo, y vaya sorpresa. Y yo, bueno, descartado, porque imagínate, tiene buena conducta, Es un no se almedio. propasa, un almedio, ese ni novia tiene, no le pone la mano a mi hija en ningún lado raro, descartado. Te la puede llevar. Ay, no. De fin de semana. Entonces, no lo puedes descartar. Sí puedes descansar un poco en el sentido de que, bueno, sí, te puedes acercar, pero tienes que mirar. Por eso digo descartar, pero no descansar en su totalidad. ¿Sabes que Totalmente. cuando se dan este tipo de casos, y ahora que estoy adulta, es que entiendo tal vez la rigidez de mi familia con ciertos temas, porque eran personas de confianza? Sí. ¿Por qué a mí no me permitían dormir en casa de otra persona? No va, mi amor. Eso era inconcebible. De las pocas veces que llegaron a dejarme, era porque estábamos, o sea, era como que ya yo estaba muy consciente, o sea, me dejaron que yo tenía una edad un poco más Que tú adolescente. sabías que sí, que no. Yo estaba con muchas otras primas y normalmente lo que hacían mis padres, señores, yo sentía que yo pasaba tanta vergüenza porque mis mejores amigas, que son mis mejores amigas todavía el sol de hoy, desde pequeña, hacían pijama party y mi familia me decía, tú no vas. Y yo, pero van todas. Y ella me decía, perfecto, pues tú vas, te vas a quedar hasta la noche, en la noche te buscamos y te llamamos para el desayuno. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bello! Y yo, ¿cómo fue? No son Y era parte de así. los sacrificios que hay que Luego, hacer. Wow. Si tú luego, quieres bajar para raya. ser fuerte. Yo Eso es un Y iba- eso es duro. Porque ellos Eso es un tenían que punto. levantarse. Ellos no dormían tampoco. Mira, era más fácil. Ellos no dormían. Tú Cuando no dormías por el pique y tu papá y tu Ajá. mamá no dormían porque tenían que estar pendientes de Mami, buscarte y ellos se llevarte. levantaron, están con el Pero mangú. fíjate que Pues eso es vamos, parte de ven, los te llevo. sacrificios. Mira, a eso es a lo que me refería ahorita cuando dije qué vamos a hacer ahora con toda la información que tenemos. Claro. O sea, yo voy a seguir actuando igual o yo voy a tener que hacer estos sacrificios. Pues mira, déjame decirte Pues que sí, sí, haga el que a partir de sacrificio. ahora tú vas a tener que hacer sacrificio por tu hijo, por tus hijos, porque hay cosas Usted que debe de haberlo lamentablemente hecho desde el ¿no? principio, No. pero si no lo hizo, empiécelo a hacer. Y breve, espérate, Paloma, antes de tu anécdota. Y usted, deje de estar inventando dormidera en casa. No inviten a la gente a dormir en casa ajena. Deje de estar haciendo cumpleaños de sleepover, de que, vamos a dormir allá. No lo haga. Evítese un problema. Incluso hasta un niño se puede partir brincando en una cama. Usted no sabe todas las situaciones Ya que lo hay. sabe. Y tú con esa responsabilidad. Mira, ¿Tú sabes lo que hicieron tú con no mi puedes familia? controlar, tú no puedes controlar lo que va a hacer el otro papá. Ahora, tú puedes hacer como hice yo. En mi casa no había sleepover. La niña no iba, punto. Ella iba a 2 amiguitas que literalmente son sus hermanas al sol de hoy y viven al lado de mi casa. Y no hay varones. Y para colmo no hay varones. No, Sí, esa pero es como otra. quiere es un tema, porque aunque no hay varones, Claro. hay papá, hay No, tío, claro, hay chofer. Claro, pero Sí, uno sabe. pero Había- las cosas Uno no sabe. Esto Mírame, esto no es no nada más por los pasa en varones, las Angie. pijamadas, ¿eh? Sí. No, En que las esto no pasa en la pijamadas pijamada. Cuando hay 4 pasan, niños. pero en la Ten- pijamada no es que está el gran peligro. Tenemos ¿eh? una llamada. Buenas. Qué bueno. 80. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, cariño. Estamos con la psicóloga Angie Santana. Cuéntanos. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, te te escucho, te escuchamos. escucho. Ah, súper, ¿cómo están? Nada, para opinar sobre el tema, sobre todo por la parte de la pijamada, muy atinado mencionarlo, que ahora mismo con toda esta influencia de películas y de series, las niñas lo que quieren es una pijamada a veces de cumpleaños. Ajá. Y en mi caso, la mía no va. Ella me dice, pero todos van. Yo le digo, tú no eres todos. Tú no vas. Y otra opción que están tomando algunas madres es que hacen una pijamada que a mí me gusta, que es de 5 a 8 o de 5 a Chulísimo. 9 y las mamás nos podemos quedar, hacen su pijamada, alquilan unas como casitas que parecen de dormir pero que son de tela
Y ahí se hace, todo el mundo feliz, contento, comen pizza y nos vamos para la casa. Excelente. Y tú sabes que qué buena idea, madre. Gracias por tu llamada. Tú dijiste que uno no puede controlar lo que hacen los otros padres, no. Pero son conversaciones difíciles que hay que tener con los otros padres, porque Pero tú sí, debes sí, cuidar sí, sí. el entorno en el que están tus hijos. Ejemplo, el temita del Roblox. Ese bendito juego. Mírame, ese hay bendito muchísimos juego. niños del curso de mi hija que sí le permiten utilizar Roblox. La mía nunca va a usar Roblox. ¿Y qué yo hago? Se pueden cansar y hartar de mí. Y todos los videos que yo, bueno, no todos, yo lo filtro. Cada X cantidad de veces que yo veo un video de los peligros de Roblox, yo lo mando porque estoy, primero, protegiendo a mi comunidad, aunque ellos hagan lo que ellos entiendan, estoy poniendo mi granito de arena y estoy también invitando a una conversación más sana en el entorno de mi hija. Mira, algo que quiero agregar, que incluso, Ico, te queremos mucho, te estamos leyendo, Te Ico, estamos disculpa. leyendo. Mira, Ico Gracias. habló de algo que yo inclusive quería también externar. Y es el tema de que yo sé que muchas veces siempre se ha hablado como pedófilo, como el varón, que hay que tener cuidado con las niñas, pero hay un tema con los varones también. Claro, Serio, claro. grave y bien arraigado. Mírame, yo tengo una amiga, y esto no lo quería decir, pero lo debo decir. Yo tengo una amiga que es médico, no vive aquí, y ella en varias ocasiones me ha hecho el comentario que cuando a varios niños, ella es cirujana, hay que hacerle ciertas cirugías, le están haciendo ciertos estudios, ella ha notado como hay muchos varones que han sido adulterados porque lo han visto por sus partes Genitales. privadas de atrás. Increíblemente, eso es una cosa que inclusive, y pasa mucho en los pueblos de aquí, de nuestro país. Claro, Que porque ella se da cuenta, en los ella de pueblos una y en vez, las y eso ciudades, es el pan, o sea, el pan de cada día, el pan nuestro de cada día de muchos médicos que inclusive están fuera de aquí de la ciudad, que ven eso casi normalizado en niños, varones. Y que no y solamente, es por ahí que se dan cuenta. no solo es una penetración, es un tocar de manera inadecuada. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Pasa que el abuso en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Es multiplicador. O sea, el abuso se multiplica cuando no se detecta, se detiene y se aborda a tiempo. Por ejemplo, un primito o un amiguito de tu hijo tiene un hermanito mayor. Ese hermanito mayor fue tocado por un adulto. Ese hermanito mayor normalizó el toque. Cuando el amiguito va a la casa a jugar con su hermanito, él va a tocar al amiguito. Y eso que yo acabo de decir pasa todos los días. Y no pasa tan solo allá en el cojollito del pueblo, de parte atrás. No. Pasa en todos los lugares. Bien, entonces ese es el peligro del abuso. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger mi familia, de crear límites, no estoy hablando o no estamos hablando de criar a mis hijos en un cerco aislado de una sociedad. Que tampoco es sano. Ni estamos hablando de desconfiar de todos mis familiares. No estamos hablando de nada raro. Estamos hablando de poder implementar los límites de manera normal en mi familia. O sea, es normal que yo salude a mi familia con una mano y si no me siento confiada en darle un abrazo. Eso es normal. Es normal que si yo no quiero ir a la casa de mi abuela o mi abuelo, es normal que tú me permitas no ir. Es normal. Es normal que si yo tengo una casa, una habitación y una cama, yo deba dormir en esa habitación y en esa cama. Yo no tengo que dormir en casa de ninguna amiga. Es normal. O sea, no es que vamos ahora a hacer una reestructuración de la crianza, ni vamos a revolucionar la manera como mis hijos se van a socializar. Es que vamos a educar de manera correcta y dejar de ser tan permisivos en lo que no debemos ser permisivos porque no es adecuado. Y esas tardes, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me crié yendo en la tarde a veces a casa de mis amigas. Normal. Sí, Y hacer la tarea, gozamos uno iba a hacer la muchísimo. tarea, Hacemos y de tareas, todo. hacemos proyectos, esto, lo otro, que sí o qué. Concho. Qué angustia ahora con esta situación. No esta, desde siempre, pero me siento abrumada. Pero ¿sabe No algo? Lo puedo. que pasa es que creo que también hay que hacer mucho caso.
los niños, aunque no te digan toda la verdad, son muy transparentes de una manera u otra, sea hablando o como se ven. Entonces, tal vez a veces pasa, yo me daba cuenta, como volvemos a cuando uno crece y se da cuenta de las cosas que hacían sus padres, que yo no entendía por qué me hacían tanta pregunta. ¿Por qué querían que yo supiera todo? ¿Sabes? Algo que me hacían tan bien, que yo me tenía que saber dónde yo estaba ubicada. Yo tengo buen sentido de la ubicación porque mi papá me forzó, cuando estaba en la adolescencia, que cuando estaba en la casita en la casa de las amiguitas. Lo que pasa es que yo soy la quinta hija. Yo creo que papi y mami aprendieron mucho. No, tú eres la real MVP. Papi y mami aprendieron y somos 4 mujeres. Imagínate, yo soy la más pequeña. Una de las cosas que mi papá adoptó, cuando yo llamaba de que para que me fueran a buscar a la casa de una amiguita, y ahora, de adulta, digo, wow, qué importante fue eso. ¿Dónde es? Y yo, papi, tú me has traído 1000 veces. No, pero ¿dónde es? Déjame ponerte a la mamá. Y él, no. Pídele a la mamá que te dé la dirección exacta, puntos, lugares de referencia cerca. Ay, mi y explícame madre. cómo llegar y tú te lo vas a aprender y me lo vas a decir. Ahí me daba un pique. Y Claro, yo pero ahora tenía de que adulta tú hacerle lo eso. entiendes. Él sabía dónde yo estaba. Claro. Pero de adulta entiendo es que cualquier cosa pasa y yo sé dónde estoy. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Él Tú sabe sabes tu dónde- él sabe sentido de dónde tú que estabas, a dónde pero- te están llevando, a dónde te estás yendo. ¿Entiendes? Y Cuando esa yo- persona sabe que ya saben. Exactamente. Pero fíjate, Esa es como- Paloma, lo que tú mencionas es lo que estaba diciendo Stephanie ahorita. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como madre y padre Buenísima. de poder llevar esa secuencia y de poder instruir a nuestros hijos? Totalmente. O sea, estamos nosotros de acuerdo, estamos nosotros dispuestos a yo pararme de fajarnos. aquí, de esta conversación que tengo con mi amiga, para irme a chequear cómo mi hija llegó. Que mi hija llegaba a las 6 de donde la amiguita. Déjame yo ir a ver cómo llegó, qué me cuenta. Buscarla al su colegio. cara, está bien, su cara. Ah, sí. Porque Así hay me indicios, criaron llegó y y se así trancó en el crié. cuarto y salió al otro día. ¿Qué está No. pasando? Porque muchas veces, señores, y esto no lo decimos para acusar a nadie, porque verdad, pero muchas veces nos acomodamos tanto, Sí, porque es que el rol sí. de madre y padre no es fácil No, y no, nos no. cansa, pero nos acomodamos tanto que a veces nos hacemos de la vista gorda por cosas Eso que es. son como pequeñas. Esa, no, y además que imagínate tú, esto que yo estoy ¿Verdad? pensando Como seguro que es una pequeñas. locura. Mira, Nada si lo de estás locura, pensando nada más de de la locura. cuenta, no es una locura. Llévate de tu instinto, ten cuidado, porque hay muchas cosas que se hubiesen podido solucionar Claro. si muchas personas se hubiesen llevado de ese instinto y de haber encarado las cosas en el momento, porque muchas veces pesa más la relación social, Claro. el de que es mi mamá, o que es mi abuela, o que es mi tía, o que es mi primo, a lo que realmente puede llegar a impactar la vida completa de un ser humano. ¿Tú sabes otro truco? Un safe word. Por ejemplo, si mi hija está en casa de alguien, hay una palabra que ella y yo sabemos cuál es. ¿Es verdad? Y si yo se la digo, y ella me dice, yo le digo, ¿tú quieres tal cosa? Un safe word que no tiene nada que ver con nada así. nada. Si ella me contesta, sí, quiero tal cosa, significa que yo la tengo que ir a buscar. Sin que ella delante de nadie me tenga que decir, venme a buscar. ¿Entendiste? Wow. Sí, O sea, claro. si yo le enseñé, si hay una situación incómoda sucediendo alrededor de ti, si por algún motivo tú te quieres ir, Ay, eso me encanta. ya sea que peleaste con una amiguita o que ahí está algo pasando que no es adecuado, hay un safe word. Ese safe word, ella y yo sabemos cuál es, y yo le digo, ¿tú quieres tal cosa? Cuando tú vengas para la casa, y si ella me dice, sí, yo quiero tal cosa, ya yo sé, Y voy para allá. Tú sabes que Ay, hay yo me cosas. muero. Ah, pero Nunca mira, me ha esos son tocado, buenos consejos. gracias a Dios. Muy Eso me bueno. encanta. Hay cosas que uno como madre va o padre va a intuir, dependiendo de cómo tú hayas hecho una crianza cercana. Que eso fue algo que yo hice porque lo vi que lo hicieron conmigo y traté de hacerlo mejor. Uno siempre trata de ser la mejor versión de lo que uno vivió como hijo. Y la verdad es que siento que lo logré porque yo podía captar perfectamente a mis hijos en cualquier circunstancia. Yo recuerdo un día que ya mi niña, bastante grandecita, pidió para ir de una amiguita, hija de unos muy amigos nuestros, y yo perfecto, la llevamos. ¿Qué pasó? Al poco tiempo me llama y me dice que la vayamos a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice mi esposo, pero acabamos de dejarla, que por lo menos duró 2 horas, ella no quería ir. Y yo le dije, vamos a buscarla. Claro. Punto. ¿Por qué? Porque yo sé cómo yo crié a mi hija y si ella está incómoda es por algo, porque ella no es una niña. Y lo más natural ahí es decir lo que dijo tu esposo. Claro. Como que, Pero, y esta Ella no quería niña- cosas que se quedó. sobre Exacto. todo, si uno no Pen- tiene un no pensando corazón en la maldad. como malicioso. Correcto. ¿Me explico? Claro. Pero Sí, como así sé es. cómo crié y como conozco y confío tanto en mis hijos, le dije, si ella dice que la busquemos, la buscamos. Tú sabes que Y después lo entendí todo. yo Claro. estaba viendo una serie, se llama The Following, que lo mencioné ayer, antes de ayer. Y una de las cosas que pasa en la serie, básicamente, es como una niña, lamentablemente, desaparece.
y bueno, un niño realmente. Y una de las cosas que pasó es que la mamá confió en que había conocido a la mamá, pero nunca había ido a su casa. Algo que hizo mis padres, que yo también estaba, que me quería morir de la vergüenza, y hoy en día lo agradezco. Una de mis amigas del curso, que ellos la conocían y todas mis amiguitas somos la misma misma amiga de toda la vida, son excelentes. Sin embargo, en ese momento, ellos no conocían a la familia y había todo el tiempo andando de que con el chofer a veces de ella, que para casa de ella, y papi y mami dijeron, había una cosa que mire que fulanita cumpleaños, mami, y es para ir a Juan Dolio. Y se van desde el fin de semana. Y ellos me dijeron, ¿tú quieres ir? Pues vamos todos. Y yo, ¿cómo que vamos todos? ¿Cómo que vamos todos para Hemingway? Y él, así mismo, ¿usted quiere ir? ¿Es una pijamada? No, tú no tienes permiso para pijamada. Y yo rogando, por favor, ustedes no me dejan ir a ninguno. Yo paso una vergüenza. Ay, sí, pues empiezan Porque ustedes. uno piensa ahí. Tú nunca me dejas hacer nada. Tú nunca me dejas Oye, hacer Graciela, di que toda empiezan la vida. ustedes. Ajá, Sí, pues ya yo estoy del Ajá, otro lado. ya Ya yo estoy estoy del otro lado. Y yo, tú nunca me dejas, ustedes no pueden ser tan injustos porque uno es manipulador, ¿verdad? Y ellos fuertes y me dicen, mira, vamos a negociar lo siguiente. Tú tal vez, si nosotros decidimos, te vas a quedar, tú vas a ir de pasadilla, se fueron desde el viernes, fuimos el sábado. Mi papá, mi mamá y mi hermano, mi único hermano varón que es mayor, los tres, yo tuve que llevar a 3 personas para ir conmigo al pasadía, a la casa de la amiga Me mía. encanta. Yo me quería morir de la vergüenza. Bien hecho. Y dijeron, nos vamos a quedar el día entero allá, porque si ellos quieren que tú estés allá, ellos tienen que querer poder conocer a la familia, porque usted no es hija de cualquiera. Bien. Ellos fueron. Oye, mira, se oye fuerte, porque yo misma lo estoy como pensando, pero la verdad es que está bien eso. ¿oíste? Pero hoy en día, cuando uno ve la cosa, está bien. ¿Qué pasó? Sobre todo en un tiempo como Somos, ahora. al sol de hoy, mi familia es muy amiga de ellos. Que se dieron cuenta que es una familia sana, que es una familia similar a Pero nosotros. se Y tenían por que ir para primera darse vez en la cuenta. historia de mi vida me dejaron quedarme una noche. Lucila, estamos esperando fervientemente que tires pues un taller con tu esposo, el padre de Paloma, para que hagan un taller de crianza SOS sí, pero un en el control nuevo fuerte que milenio. yo tenía. Yo le comentaba en Ay, una sí. conversación más temprano del día a Ingrid, el hecho de que muchas veces, y lo recuerdo por lo que comenta Paloma ahora, que es todo lo contrario, muchas veces nosotros vemos conducta en jóvenes que uno dice, caramba, esta joven tiene ciertas cualidades, pero ¿por qué su conducta es tan autolesiva? ¿Por qué su conducta es tan autodestructiva? ¿Por qué tiene una conducta de tanto riesgo? ¿Por qué a lo mejor el alcohol? ¿Por qué a lo mejor tan rápida por la vida? ¿Por qué no tiene un mayor cuidado con ella y con sus acciones? Malas decisiones. Mucho está detrás de esa conducta. Es una familia que porque no supo, porque no pudo o porque no quiso, no le mostró ponerse límites a ella misma. Entonces ya en su adultez no sabe parar. Y también pudo haber existido algún tipo de abuso en ese sistema familiar que fue ocultado, que fue callado, que no fue dilucidado, que no fue defendido. Entonces genera en esta joven un sentimiento de culpa que lo está cargando, y cuando yo tengo culpa porque lo malo que me pasó fue porque yo provoqué que me pasara, entonces yo me voy a vivir lastimando toda mi vida. Y voy, ¿cómo me lastimo? Me lastimo tomando decisiones que me van a herir, es una manera de lastimarme. Me doy un humo, me lastimo. Uso sustancia, me lastimo. Tengo Ando novio por la malo. vida de Rialenga, me lastimo. Lastima. Entonces muchas veces por eso. Y hablábamos, Angie y yo, precisamente porque como las mayores de esta cabina, tenemos ciertas experiencias que hemos visto muchas cosas que quizás todavía, y ojalá no lo tengan que ver, pero ya uno ha visto hasta en amistades de uno, Así que es. han sido también criadas como uno, y que uno piensa que no pudo haber pasado, que han pasado abusos. Me contaba Angie de un taller una vez donde había un grupo de ¿cuántas? Allegadas. Eran allegadas como 25 mujeres, y se pasó un test o una pregunta de la manera en que cada quien pudiera desahogarse sin verse relevante quién era quien estaba Exacto. diciendo No qué. se podía descubrir quién dijo qué. Era totalmente anónimo. Y la pregunta era precisamente esa, si ha vivido alguna vez algún tipo de abuso en su niñez o adolescencia, y solamente 2 dijeron que no. Que no. De 25. Y ya a mí me pasaba igual que ustedes, hasta que yo, ya adulta, en una etapa donde ya uno empieza a sincerarse, tú sabes, me he dado cuenta que sí, y me ha sorprendido enterarme de cosas que yo digo, Dios mío, incluso
entonces pasa mucho, lamentablemente pasa mucho y tiene mucho que ver con nuestra sociedad, nuestra cultura, con la normalización de no poner los límites a tiempo, con la falta de educación muchas veces. A veces, y lo que quiero decir con eso no es para alarmar ni asustar, pero estamos asustados y alarmados todo el país entero. Pero yo te voy a decir una cosa, yo le contaba, yo no sé si ya lo dije ahorita, que yo hablé con mi hija y le dije, vamos a hacer repaso, y me hizo sentir muy tranquila, no mami, tú lo hiciste bien, porque ya hablamos literalmente de todo. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no sé si yo hubiese sabido todo lo que sé ahora, yo no sé si yo hubiese permitido que en algún momento una nana me bañara a mis chiquitos, por ejemplo. Sin embargo, lo único que pude hacer fue lo que mejor hice, y es lo que también pienso que deben hacer ahora, porque hay que trabajar y a veces necesitamos esa ayuda, es ser muy selectivo. Empezando con las personas de las que te rodea, aún sean tus familiares, ser muy selectivo, eso siempre lo fui. Mis círculos siempre han sido muy íntimos y siempre hemos sido muy firmes con mis hijos. Mi esposo es, como decía mi hija, súper straight con ese tema de la dormidera, de la salidera, pero eso hace que una vez que puedan empezar a volar, como ya pasa, uno se sienta más seguro y tranquilo de que están listos para la pelea. No hay garantía, pero por lo menos tú dices, lo hice bien, hice mi trabajo, ¿no? Sí, pero también hay padres que lo hacen bien y pasan cosas. Por eso te digo, entonces un abrazo solidario a esas madres y esos padres. Ahí entra la fe ya, porque hasta ahí ya es como hice mi trabajo, de aquí para adelante, papá Dios, ocúpate, ayúdame. Y luego Angie está, porque lo vi, la sobreprotección, como hace que el niño o la niña entonces se descarrile aún más, se exponga más, también es malo. Quiere entonces después hacerlo todo lo contrario, y quiere exponerse a esas situaciones de peligro, porque es como aquí, papi, no señores, me y las cosas se llaman. Lo que pasa es que cuando nosotros criamos con sobreprotección, al igual que cuando como madre o padre criamos con culpa por una u otra razón, nosotros no estamos educando para niños y niñas independientes en el futuro, porque no le estamos dando herramientas de defenderse. Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo sobreprotejo y quiero meter a mis hijos en una burbuja de nadie me lo toque, nadie me lo mire, no estoy poniendo sobre la mesa las herramientas que tiene que utilizar para ponerle límite cuando esté en peligro. No hay una edad donde ya uno puede respirar un poco más ligero. No. Yo te diría que no. Ingrid, ¿qué tú crees? Yo pienso los que míos sí. tienen 24 y 25. No. yo todavía no respiro. No, yo sabía la respuesta. Mira, yo pienso que no, porque yo soy hija. Yo todavía mi mamá mis hermanas y yo llamamos a mi mamá para todo. Ok, mira, tranquilo, todo el que tiene hijos siempre va a estar muy pendiente, respira se más va a y respira preocupar menos, mucho. Pero de verdad, yo te puedo decir que te da tranquilidad y paz cuando tú empiezas a ver los frutos de la crianza que hiciste y tú te das cuenta que lo hiciste bien, porque tú vas viendo cómo esos muchachos van creciendo, convirtiéndose en buenas personas, en personas sin vicios, en personas con seguridad de sí mismo, con una palabra que se atreven a debatir, a hablar. Cuando tú ves que empiezan a volar y tú, de verdad, yo me lleno de orgullo. Yo entiendo lo que me lleno tú de orgullo. dices. Yo digo, tú sabes que a partir de oro todos los días para que Dios me los cuide, porque la más chiquita ya vive fuera y va a cumplir 19. Sin embargo, está fuera porque nos demostró su manejo, su buen manejo, sus capacidades. Ahora, yo le di las herramientas y siempre les voy a llenar el tanque de amor. A partir de ahora, se lo encomiendo a papá Dios, porque los crié para que fueran independientes y tengo que saber dejarlo volar. A mí no me dejaron y me fue. A mí tampoco. El tema es que me dejaron y yo lo el tema es que di. hay dos visiones. Está cuando tú respiras porque estás viendo el fruto que tú depositaste, esa semillita creciendo que tú depositaste en tus hijos, y ahí tú más o menos respiras porque ves que lo estás haciendo bien, pero siempre, que lo hiciste bien. Estamos pero donde tú no terminas de respirar, nunca, es que aunque tú sabes que le depositaste, tú sabes que se están arriesgando a una y a otra y enfrentándose a varias cosas. Entonces, respira porque lo hiciste lo mejor posible, lo hiciste bien. Lo sigues haciendo pero muy el bien, así tú agobio tengas está 80 años. porque, Siempre, forever in the life. están en la vida, están en el mundo. Y tengan sus hijos para que tengan de qué vivir. Mira, yo creo que si podemos cerrar Ajá, este espacio, esta Cosa de partecita, qué que vivir para gracias vivir. por invitarme a hablar de este tema, sería con esta información. Que la familiaridad no nuble nuestro deber de velar y de cuidar
nuestros niños. Excelente. Bien, consejo. que nuestra responsabilidad como madre y padre no sea sustituida por ningún otro compromiso. Y que cuando yo amo, la manera más certera de demostrarlo es enseñándole límites y cuidándose. El amor debe ser firme. Así es. Uno Y de si los te mejores dicen libros que histérica leí. o histérico, Sí, soy sigue una para allá. histérica. Mira, te sé la quiero. mamá loca. Sí, ¿qué importa? exacto, sé la mamá loca. Yo era la mamá loca. Gracias, mi querida Angie Santana. Qué bueno tenerte aquí. Espectacular, Angie, como siempre. De verdad, hoy te necesitamos mucho porque quiera que no nos edifica y nos das más herramientas para hacerlo lo mejor que podamos con todo nuestro Y también fue corazón. como un abrazo al alma esta conversación, Ay, sí. porque la verdad es que uno se ha estresado mucho Se con esta abruma. situación, porque uno lo extrapola siempre a la parte personal, obviamente. Y así, señores, ¿cómo te seguimos en tus redes, querida Claro Angie? que sí, angiefernandez.rd. Y bueno, y así Excelente. con angiefernandez.rd, una gran psicóloga clínica, nos despedimos porque este show se acabó y nos reencontramos mañana. Recuerda que lo mejor de nuestro contenido o lo más interesante se sigue colgando siempre en YouTube, en MAP Radio para ti. Y que mañana de 5 a 7 en la X102, en MAP Radio por YouTube, volvemos contigo con mucha información y mañana traemos una psicóloga y psicopedagoga experta en niños y adolescentes para seguir abordando otras miradas de cómo poder proteger mejor a nuestros niños contra lo que pueda pasar y ojalá que siempre estén bien, mi gente. Hasta mañana. Chicas, hasta mañana. Excelente Chao. programa. Hasta mañana. Bye. Los amo con todo mi ser. Bye.